Hola, muy buenos días para toda nuestra audiencia del canal AM Consultorías y del canal Legistrey. Hoy nuevamente estas servidoras con un tema muy interesante. Queremos hacer un breve conversatorio para hablar un poco sobre cuáles son esos procesos previos que debemos tener en cuenta antes de realizar una exportación, en este caso tradicional. Entonces, estamos Alexandra Meneses y Jenny Duque, y hoy vamos a conversar sobre cuáles son los 5 momentos, nosotros los hemos realizado entre 5 o 6 momentos, de cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta antes de realizar una exportación. Y ahí, Alexa, queremos contarle a toda nuestra audiencia por qué es importante, por qué es necesario prepararnos y cómo lo hacemos. De manera rápida vamos a ir abordando cada uno de los puntos. Pero por lo pronto mencionemos por qué es importante prepararnos, qué debemos tener en cuenta antes de hacer una exportación. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, porque es importante hacer como esta checklist o prepararnos antes de hacer una exportación, en este caso tradicional. Básicamente sabemos que dentro de una exportación hay muchos trámites y documentos que se deben realizar. Entonces, la idea con esta checklist que hemos creado como para resumir todo este proceso, se basa, pues lo que buscamos es que se disminuya, obviamente, los sobrecostos y los errores, ¿cierto? Porque como les indico, son demasiados procesos desde que sale mi producto de la empresa hasta el destino de mi cliente final. Entonces, de ahí la importancia de estar preparados, organizados para disminuir sobrecostos y obviamente disminuir los riesgos. Así es. Y de pronto, a manera de introducción o de generalización para las personas que no saben o apenas están ingresando a este medio del comercio exterior, el concepto de exportación refiere a aquellos procesos donde vamos a llevar una mercancía desde Colombia hacia el resto del mundo. Entonces vamos a hacer una venta internacional desde Colombia hacia la zona franca, teniendo en cuenta que ahí tenemos un régimen franco y que pueden variar eh, como esas visiones o esas percepciones, pero también desde el país hacia el resto del mundo. Entonces vamos a vender pulpa de fruta, aguacate, limón, textiles hacia Estados Unidos. Entonces, para poder realizar ese proceso, debemos conocer previamente cuáles son los requerimientos y vistos buenos o la preparación que debemos tener para poder realizar esa venta. Entonces, procedamos, Alexa, a verificar uno a uno, de manera general, cuáles son como esos principales requisitos. Entonces, tenemos la primera parte, que Claro son que sí. registro y documentación básica. Aquí básicamente es prepararnos y analizar qué tengo yo en el momento y qué ajustes iniciales debo hacer para poder empezar mi proceso de exportación. Por eso la importancia, mirar, bueno, yo cómo estoy, qué ajustes debo hacer para llegar a esa meta de exportar. Entonces no es que uno se desanime porque no tengo nada, sino que obviamente este es un derrotero que me va a permitir como hacerme una autoevaluación de cómo estoy y qué ajustes debo tener para lograr una exportación más exitosa. Como les decía a mi compañera Jenny, la idea con eso es a través de una exportación tradicional, ¿cierto? Es decir, que sale por puerto o aeropuerto y requiere obviamente del acompañamiento de una agencia de aduanas y de carga. Pero bueno, empecemos primero como con lo básico. Obviamente y muy importante tener la partida arancelaria definida. Como sabemos, la partida arancelaria es el número que identifica mi producto a nivel internacional. Alex, ahí qué pena que te interrumpa, y es que de la partida arancelaria, que es el código que identifica un producto, se derivan todos aquellos vistos buenos, aranceles e impuestos que se generan, ya sea al momento de salir de Colombia o al ingresar al país de destino. Correcto, sí es de vital importancia, o sea, con la partida arancelaria sabemos qué requisitos se necesitan, cuál es el arancel que paga en el país de destino, si yo quiero hacer una investigación de mercado, si quiero saber algo de estadística de mi producto, es fundamental para cualquier cosa que yo vaya a adelantar en comercio internacional, tener la partida arancelaria definida y obviamente que sea de manera correcta. Bueno, también obviamente es muy importante, ya sea, como sabemos, pueden exportar personas naturales o jurídicas. Sin embargo, es importante que tengan su RUT actualizado como usuario aduanero y obviamente autorizado para hacer procesos de exportación. Y obviamente tener registro ante Cámara de Comercio, que es importante aquí que el objeto social coincida pues con lo que yo estoy obviamente
exportando en el momento. Sí, ahí Alexa, mencionar que el objeto indica cuáles son aquellas actividades comerciales que puede desarrollar y desempeñar la empresa. Entonces, si vamos a exportar productos del sector agropecuario, entonces nuestro objeto social debe coincidir con esas actividades. Es cierto, acá también es importante porque puede ser que yo haga exportaciones, digamos, yo no sea productor, sino que sea comercializador. Entonces es muy importante que dentro del objeto social esté claro y definido. Bueno, yo soy productor y comercializador, o puede que sea una empresa que solamente se dedique a comercializar. Es importante que esto quede claramente definido en el objeto social y que obviamente, como dice Jenny, coincida con la información del RUT. Así es. Definir el término de negociación, pues que es importante porque ahí determina yo qué costos y responsabilidades debo asumir dentro de la cadena de exportación. Vuelvo y le reitero, pues obviamente es una cadena muy larga porque desde que empezamos, desde nuestra empresa hasta el destino final. Entonces es importante tener claro pues como este término de negociación, si es SWORDS, si es FOB, si es FCA, para yo poder determinar qué precio le puedo dar a mi cliente. Definir las condiciones comerciales, aquí es importante saber, de acuerdo pues como a la investigación que yo haya hecho, pues definir pedido mínimo, tener obviamente claro con el banco comercial con el que yo voy a trabajar, es importante también la forma y medio de pago, la moneda de negociación, pues que normalmente es el dólar, pero puede variar dependiendo pues como del país de destino o la negociación que yo haya hecho. Acá muy claro definir, como les repito, los tiempos de entrega, si requiere pues como algún trámite especial o diferente, es importante pues que todas las condiciones comerciales y técnicas queden contempladas pues y definidas desde el principio para saber cómo voy a operar al momento de cerrar una negociación. También obviamente es muy importante tener claro, ya teniendo definida mi partida arancelaria, qué requisitos necesito para exportar mi producto. Es importante asesorarme y tener claro esto antes de empezar cualquier negociación con un cliente, porque como les decimos, es importante saber si yo en ese momento sí puedo cumplir con todo lo que me exige la norma. Y si no puedo en el momento, pues al menos listo, ya sé que tengo, cómo me ajusto y cómo lo logro cumplir. Es peor uno sentarse a negociar con un cliente y por tomar el cliente o por agradarle al cliente o ganarme el cliente, decirle que sí a todo y después voy a ver, ay, no, es que yo necesitaba un permiso especial para exportar a Estados Unidos y yo todavía eso no lo tengo. Digamos en el caso de alimentos, bueno, necesito un permiso en la FDA y yo todavía no puedo cumplir. Entonces, de ahí la importancia de este video de mirar, bueno, yo realmente qué puedo cumplir y si no, pues obviamente hacer un plan de acción y unas actividades para ir logrando este objetivo que yo quiero. Entonces es muy importante esta parte. Alexa, y ahí te voy a interrumpir para mencionar cuáles son esos requisitos que se pueden derivar de la clasificación arancelaria, y es que van a variar, depende del sector al que pertenezca el producto. Por ejemplo, si son del sector agro, entonces es probable que tengamos o necesitemos un permiso del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, pero si es un producto del agro, pero ya está procesado, es decir, un alimento ya con un proceso de industrialización, un proceso de transformación, entonces necesitamos INVIMA. Pero si son productos textiles en particular, pues entonces vamos a necesitar un certificado de marquilla o una etiqueta especial. Entonces ahí todos los requisitos que mencionamos, como de manera rápida, todos se van a derivar de la partida arancelaria y también del país a donde vamos a llegar. No todos exigen los mismos requisitos, pero siempre hay que validar previamente, primero, qué producto voy a exportar, qué producto voy a comercializar y cuáles son las necesidades o el cumplimiento de normas a nivel interno y en el país a donde vamos a llegar. Entonces ahí tenemos registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, registros o certificados fitosanitarios o sanitarios o sanitarios. El tema de la etiqueta, del rotulado, de los diferentes idiomas con los cuales debe ir esa etiqueta y algunos datos específicos que nos va a pedir entonces cada país. Entonces ahí revisamos como esta parte de requisitos y yo creo que podemos continuar Claro que sí. con con la firma digital. Entonces ya sabemos que los requisitos van a depender de cada producto y también de cada país. Del país destino, efectivamente, como les digo,
Acá de manera general, porque como dice Jenny, cada producto y cada país de destino es un mundo que tenemos que analizar puntualmente. Aquí es de manera general, pero de ahí la importancia, y volvemos y le reiteramos la importancia de una correcta clasificación arancelaria para poder identificar todos mis permisos y irnos organizando. La firma digital es muy importante tenerla vigente al momento de hacer una exportación tradicional. Esta firma, digamos, hay entidades que, digamos, ya facilitaron este servicio y se puede demorar máximo en obtenerlo en una semana. Es de unas tarifas, pues, como mucho más asequibles, pero es importante tenerla vigente porque es de gran importancia para firmar ya muchos documentos ante la agencia de aduanas, de carga, ante puerto, y obviamente la presentación ante policía antinarcóticos se hace necesaria tener esta firma digital vigente. Entonces es importante validar con tiempo cuánto vale, los requisitos que necesito y tenerla instalada en nuestro computador. Así es. Para la parte entonces, digamos, si yo tengo dentro de mi proyecto de exportación, exportar mis productos con certificado de origen, entonces sabemos que es de vital importancia tener las certificaciones de origen de todos los insumos que hacen parte del producto que yo voy a exportar. Por ejemplo, si son confecciones, entonces obviamente la tela, el hilo, el elástico, marquillas, etiquetas, bolsas, en fin, todo lo que lleve mi producto debo tener certificación de origen de los insumos vigente. Es decir, al momento que yo vaya a hacer este análisis y posteriormente vayas a pedir declaración juramentada de origen, estas certificaciones no deben tener más de 6 meses, obviamente, de expedición y debe contener básicamente información como qué, como la partida arancelaria del insumo, de si es un producto, certificar si es elaborado en Colombia, entonces el origen de los insumos con los cuales se hizo ese insumo, ¿cierto? Para yo poder hacer un análisis. O si el insumo es importado, debe aparecer la partida arancelaria y el país de donde se importó. Es importante tener esto para el momento de hacer el análisis de la norma de origen del acuerdo comercial, yo tener toda la globalidad para poder identificar y hacer un correcto análisis de las normas de origen, porque muchas veces el acuerdo dice no admite insumos importados, pero uno se puede ir a los requisitos específicos de origen o a las normas de las normas pues como complementarias, y ahí podemos mirar, bueno, de pronto este insumo sí me lo admite importante, de ahí la importancia de tener todas estas certificaciones, obviamente la partida arancelaria del producto, el país de destino, y así poder hacer un análisis de las normas de origen del acuerdo comercial al cual yo quiero acceder. Sí, ahí, por ejemplo, como bien lo mencionas, análisis de normas de origen también es mirar si el producto al país que va a exportar tiene un arancel o no. Entonces, si se requiere un certificado de origen para buscar una desgravación arancelaria o si efectivamente solo lo pide para efectos de identificación de dónde es originario, más no para obtener un beneficio arancelario. Entonces, ahí para ir mencionando, igual más adelante vamos a tener unos videos donde vamos a ir aclarando cada uno de los temas. Entonces, continuemos, Alexa, con los requisitos. Claro que sí. Obviamente, entonces, para hacer este análisis es importante, pues, lo que habíamos hablado, la certificación de los insumos, mi proceso de producción y todo esto. De igual manera, si hay un proceso de maquila dentro de mi proceso de producción, es importante que tengamos, obviamente, un contrato con esa empresa que nos está prestando este servicio, ya que es soporte a mi declaración juramentada de origen. Entonces, de ahí la importancia de validar las normas de origen para saber si yo cumplo o no, para poder elaborar las declaraciones juramentadas de origen, ¿cierto? Bueno, y otro paso importante entonces es tener ya definido mi agente de aduanas y de carga, porque ellos obviamente les debemos presentar diferentes documentos para validar con qué cliente van a trabajar. Y aquí finalizando, entonces la firma digital también es importante para hacer la presentación de policía antinarcóticos ante la ventanilla única de comercio exterior. De igual manera, esta firma la vamos a utilizar para actualizar, si vamos a hacer una exportación marítima, para actualizar los poderes y documentos ante los puertos, ya sea de Cartagena, Buenaventura, en fin, el puerto que hayamos definido. Bueno, entonces ahí teníamos un primer momento de este previo o de los requisitos previos a una exportación. Luego de que ya tengamos lista la negociación, de que ya vamos a empezar a tramitar el envío de la mercancía, debemos tener en cuenta unos documentos. Tenemos los documentos comerciales y los documentos aduaneros. Dentro de los documentos comerciales, entonces tenemos
proforma, lista de empaque, factura comercial, certificado de origen en caso de que el producto requiera o vaya a aplicar a un acuerdo o tratado de libre comercio o porque el país hacia donde vamos a enviar la mercancía lo determine o lo exija para buscar identificar cuál es el origen realmente de una mercancía. Asimismo, carta de responsabilidad. Estos documentos comerciales van a indicar cuánto valió la mercancía, qué mercancía se está negociando, cuál es el costo, cuál es el peso, las dimensiones y en general describe cuál fue la negociación que se realizó entre las partes. También indica cuál fue el término de negociación internacional para que se cumplan estas obligaciones o en caso de tener alguna dificultad, pues se pueda remitir y se pueda dar validez de este proceso con los documentos que hicieron parte del negocio. Entonces, ahí teníamos la parte comercial. Ahora, la parte aduanera. ¿Cuál es este proceso? Es cuando ya la mercancía llega a una zona primaria por donde se va a despachar la mercancía, que puede ser un puerto, un aeropuerto o una zona fronteriza. Estos documentos aduaneros se tienen que presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que para el caso de nosotros es la autoridad competente en materia de comercio exterior. Entonces, en estos documentos aduaneros, dependiendo del lugar por donde salga, por ejemplo, si es aéreo, se tiene que presentar el OA o la descripción de la operación aérea. Se tiene que presentar planilla de traslado de la mercancía desde la fábrica o desde el lugar donde se tiene almacenada la mercancía hasta la zona primaria. Y durante ese tránsito hay que ser muy cuidadosos para que no vaya a existir o no se vayan a dar procesos de contaminación, que en el caso de nosotros, pues más adelante lo estaremos profundizando un poco. Tenemos algunos delitos o algunas actividades ilícitas con las cuales tenemos que combatir todos los días. Entonces, en ese tránsito tenemos que ser muy cuidadosos y por eso cuando la mercancía va a salir de fábrica le ponen unos precintos o unos sellos de seguridad para que la mercancía no sea cambiada en el transcurso desde la fábrica al puerto o zonas primarias o que no vayan a insertar allí mercancía diferente a la que estamos declarando. También está el SAE, que es la solicitud de autorización de embarque, y es el documento preliminar con el cual inicia todo el proceso de exportación. Es donde le decimos a la aduana qué es lo que vamos a exportar, hacia dónde se va a ir, y hay unos datos preliminares. Y ya cuando se despacha la mercancía, cuando el transportista ha dado la aceptación o ha cerrado el embarque, entonces se convierte con una firma en DES, que es la declaración de exportación y es el documento que da validez de la salida o del embarque de esa mercancía desde Colombia hacia el resto del mundo. Entonces ahí, Alexa, teníamos como los documentos aduaneros. Bueno, aquí pasamos a los documentos de transporte. Ahí realmente es el paso número 4. Nosotros lo tenemos ahí el número 4. Pero entonces es el paso número 4. Entonces ahí ya tenemos el documento de transporte que, como les mencionaba, va a depender del modo por el cual enviemos la mercancía, que puede ser aéreo, terrestre o marítimo. Si es aéreo, entonces tenemos la guía aérea, así se le conoce a este documento de transporte internacional. Si es marítimo, conocimiento de embarque o BL. O si es terrestre, carta aporte. Todos estos documentos son internacionales porque implican la salida de una mercancía de Colombia, cruza la frontera o sale del territorio aduanero nacional y va con destino a otro país. Entonces, por eso se llaman documentos de transporte internacional. Y finalmente, Alexa, el punto 5, que hace referencia al pago internacional. Que si bien ese pago internacional nosotros previamente ya lo hemos negociado o ya hemos tenido conversaciones con nuestros clientes para definir cómo vamos a hacer ese pago, cómo van a ser los anticipos o cómo va a ser el pago total de esa venta, tenemos que tener en cuenta que hay un régimen cambiario.
y que ese régimen cambiario en Colombia está regulado por la autoridad monetaria, que en este caso es el Banco de la República, quien emite una norma, unas circulares sobre cómo se debe hacer este proceso. Y es importante saber que en Colombia existen dos mecanismos o dos canales a través de los cuales debemos realizar esa canalización de divisas. Uno son los intermediarios del mercado cambiario y otro las cuentas de compensación. ¿Qué más, Alexa? De pronto esa canalización debe corresponder a lo que en la factura nosotros declaramos o al valor que se negoció de ese producto. Por lo tanto, si enviamos un contenedor con productos del sector textil y confecciones, entonces enviamos vestidos de baño, jeans, chaquetas y demás, y dijimos que ese contenedor tenía un valor de $100.000, esos $100.000 son los que tenemos que canalizar, ya sea a través de una cuenta de compensación o los intermediarios del mercado cambiario, tenemos que canalizar ese monto a través de estos medios. Y se debe monetizar el valor completo, es decir, los $100.000, a menos que tengamos algún proceso fortuito o algún caso fortuito que se declare menos. Pero que todo debidamente soportado, exactamente. Todo con su debido soporte. Entonces, aquí en esta parte, cuando hablamos de pagos internacionales y ese régimen cambiario, también lo debemos conocer previamente y debemos conocer que hay unos canales para hacer esa monetización y esa canalización y que hay unos tiempos para presentar el debido formulario cambiario correspondiente a cada operación. Este proceso no solo aplica para las exportaciones, sino que también se hace con importaciones, con inversión extranjera, con endeudamiento externo, con avales y garantías, con derivados y con otras operaciones que pertenecen al régimen regulado, pero que a veces nosotros pensamos que el mero hecho de enviar una mercancía, recibir el dinero, que ahí finaliza la operación, pero realmente sigue un proceso final y es un pasito final y es precisamente este que mencionamos aquí, canalización, monetización y legalización, que finalmente esa legalización, ¿cómo se hace? Con la recepción de las divisas, la declaración de exportación y hacer esta legalización ante el banco que recibimos las divisas para decirle, vea, ya recibimos el dinero y ese dinero procede por una venta al exterior que se compensa o que se soporta con la declaración de exportación. Claro que sí, así queda cerrada la operación de exportación, ya con la legalización. Entonces ahí teníamos 5 pasos previos que debemos conocer con información detallada de cuáles son esos elementos que debemos investigar, que debemos estudiar antes de realizar una venta al exterior. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden dejar en los comentarios o si requieren el acompañamiento profesional, pues estamos Alexandra y yo en este proceso, nos pueden contactar. En las redes dejamos nuestros números de contacto, nuestras redes sociales, estamos muy prestas a acompañarlos en sus procesos. Recuerden que exportar es muy fácil y también es muy oportuno para buscar otros mercados, para explorar otras opciones de ingresos, pero que debemos hacerlo con el acompañamiento de un profesional o investigando previamente cómo se hace este proceso para que no tengamos dificultades, sanciones o retenciones de la mercancía por desconocimiento de la norma y de algunos conceptos básicos que debemos tener. No sé, ahí Alexa, ¿qué más podemos agregar? Claro que sí, lo que yo les digo siempre es mirar qué me exige el proceso de exportación para mi producto y para el país de destino, cómo estoy, qué ajustes debo hacer y que para poder hacer una exportación de manera exitosa. Siempre prepararnos y adelantarnos a lo que pueda pasar, pienso yo que es la mejor fórmula para hacer una exportación exitosa. Así es. Bueno, entonces les agradecemos por su atención. Recuerden que si desean más contenido, por favor déjennoslo saber en los comentarios qué temas quieren que revisemos acá, que hagamos
o que presentemos para nosotros prepararlos. Recuerden seguirnos en el canal de AM Consultorías y Legistrade. Un feliz resto de día y muchas gracias. Chao, Hasta luego, Alicia. feliz día, chao, que estés bien.